muy buenas tardes, noches para cuando se emita este programa. Vamos a presentar hoy un invitado estelar, que es investigador, creo que si no me equivoco, escritor y periodista, si no me equivoco también. Presentamos y colaborador, que no se olvide, colaborador de Cuarto Milenio y Milenio Live, de Ike Jiménez. Y queremos presentarle, darle una calurosa bienvenida a González Pérez Sarró. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Emilio y Virtudes. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar con vosotros y siempre un gusto hablar de misterio. Gracias El honor es nuestro siempre. a ti por aceptar la invitación. Nada, no había otra. Seguro que es lo más normal lo que hago, que es acudir allí a donde hay gente interesada como yo del misterio y de hablar de los entresijos, de esto que nos mueve comúnmente a todos. Exactamente. Bueno, antes de empezar la entrevista, promociona alguna red social tuya, que es donde te manejes tu trabajo, en futuros trabajos que tengas ahí pendiente de hacer. Promociona tus libros, promociona todo lo que tengas ahí. Bueno, no, a mí me cuesta mucho hablar de lo mío, o sea que, pero bueno, yo creo que la manera más rápida para conocerme es a través de mis obras, claro, de lo que he hecho. Y bueno, sobre libros, que es una de las cosas que más me gusta, pero que más tiempo he tenido aparcado, entre otras cosas porque me empeñé en que uno de mis próximos trabajos tenía que ser uno que he finalizado hace muy poco y que ahora está en periodo de que surja el momento para publicarlo. Y es una historia sobre una investigación que hice, que he novelado y que va a ser, bueno, que es larga en la investigación, en el tiempo de investigación, y que al ser novela, pues también se ha ampliado un poco más la historia para poderla hacerla mucho más atractiva, más apetecible. Luego, decir que había publicado hasta ahora 2 ensayos, uno que es uno de puramente investigación. Mi investigación es periodística, más que tecnológica o científica, podríamos decir, ¿no? Sino de ir recogiendo testimonios, pateándome los lugares, viendo los escenarios, buscando a las personas que han estado en contacto con eso que ansiamos tanto conocer. Y se llama Huellas de otra realidad. Ya tiene muchos años, porque fue en el 2006 cuando se publicó, y al año siguiente todo vino muy deprisa y luego el parón ha sido muy largo. Algo sobre un personaje que para mí es una pasión, una fascinación, que es Drácula, y se llama Drácula vive, un recorrido desde el Drácula histórico al cinematográfico, literario, todo tipo de personajes que se han acercado a él. Y bueno, pues en cuanto al trabajo más actual, que es el de reportero de Cuarto Milenio, el colaborador o del equipo de Cuarto Milenio, y ese canal que tengo de YouTube, que le tenía abierto desde hace mucho tiempo, mis crónicas del misterio, pero que desde hace apenas unos meses he querido potenciar y he querido retomar ahora de otra manera y mucho más activa. Y eso es quizá mi presentación, que como digo, no es nada del otro mundo, pero que tampoco me gusta hablar mucho de ella. No, sí, de todas formas, aunque no sea mucho, pero a la gente le interesa saber la labor que realiza Gonzalo, que me parece también curioso, que la gente tiene que saber cómo realiza, ya no es el tema de como nosotros hacemos, por ejemplo, de experimentaciones, como digo, más científicos. Sí. Verlo desde otro punto, de otra perspectiva, como quiero decirle. ¿Cómo inició en el mundo del misterio? Bueno, muchas veces me preguntan que si esto se nace o se hace uno para ello. Yo creo que de siempre, desde que tengo uso de razón, yo he sentido una atracción por el misterio. En un principio, claro es, cuando eres niño, tampoco en mi época se tenía un acceso tan grande como ahora a través de Internet y de 1000 eventos que puede haber en los que conocer a esas personas que se dedican a la investigación del misterio, a la divulgación.
en mis tiempos pues no lo había, pero se inicia uno, en mi caso, fue por el cine de terror, a través de algo que me contagiaron mis padres y que muchas veces lo digo, que para más de uno serían unos padres inconscientes, porque con muy poquita edad me colaban en el cine. Quiero decir que yo quería ver películas de terror a las que ellos también eran aficionados, y te hablo de una época, pues, de los años 70, ¿no? Y me colaban entre la complicidad de un familiar que estaba en el cine, en la taquilla, y mis padres, pues yo veía películas de terror que no era usual que mis amigos ni nadie viera. Y en esas películas se trataba mucho el fenómeno paranormal. Y yo creo que ahí nació esa atracción. Casi todo el mundo que le gusta el misterio le gusta el cine de terror, o de ciencia ficción, de fantasía. Y bueno, con solo decirte que con tan solo 9 años, 8 o 9 años, vi El Exorcista, que muy poca gente, yo creo, de mi barrio, de mi edad, nadie vio a esa edad esa película. Y eso me enganchó mucho. O sea, quiero decir, el ver fenómenos paranormales, cosas que ocurrían, que yo creía ya a partir de entonces en ellas, y que quería buscar, quería saber hasta qué punto eran verdad, porque sí, el cine es ficción, pero yo veía que muchas de esas películas luego la cotejaba con los cómics, las revistas que compraba más adelante, que habían muchos de ellos estado basados en hechos verdaderos. Y a partir de ahí, pues me lancé a buscar, en un principio, para mí, solo para mi satisfacción o para mi búsqueda, el qué había de verdad en esos casos, y en cuanto tuve la posibilidad de desplazarme, pues más aún ir a los lugares a buscar esa verdad que nunca hallas, que nunca encuentras, pero sí notas muchas veces que la rozas y que estás muy cerca de ella. Así es, así es. Yo muchas veces digo que las películas más antiguas de terror a mí me impacta más que las actuales. Para mí las actuales, para mí me parecen como cómicos. Porque nosotros vimos el otro día hace poco la otra vez la de Hit, la segunda. Para mí no me dio un terror, una intriga. Me parece más de miedo como eso, El Exorcista, Freddy Krueger, las añejas. Ujú. Más o menos por mi punto de vista. Sí, hay muchas. Es que a veces no es el caso del Exorcista, pero en otras películas, lo sugerente, lo que no se ve, solamente se sugiere a través de una sombra, de alguien que, aunque no aparece en pantalla, lo presientes. Es más impactante que el mostrarte claramente un trozo de carne cruda con unas tripas fuera, por hablar del gore, que también me gusta, no quiero decir que no, que rechace ese tipo de cine, pero sientes mucha más inquietud. Por decir un caso, La Noche de los Muertos Vivientes de Romero es una película hasta en blanco y negro, con personas que actúan en esa película que ni siquiera son profesionales, muchos de ellos, casi todos los zombies que aparecen. No hay tanta crudeza ni tanta casquería, digamos, ni tantas escenas en primer plano en las que ves cómo sale un ojo o te pueda estremecer ver un cuerpo arrancarse por la mitad. No ocurren esas cosas, y sin embargo la tensión, el terror, y quien puso además el cimiento para que ocurriera ese terror en esas películas fue Romero, y desde él hasta aquí ha habido un recorrido. Hay películas fabulosas, series fantásticas sobre zombies, sobre muertos vivientes, pero él puso esa pica, digamos, y lo hizo sin necesidad de grandes aspavientos ni grandes efectos. Correcto. Bueno, dentro de la experimentación, ¿qué campo es el que toca? Vamos a ver, yo y no quisiera confundir, porque a partir de algunas declaraciones que he hecho, a veces yo sé que se han molestado algunos grupos, ¿no? Yo he tenido a lo mejor la mala suerte de toparme con grupos de experimentación, grupos que destinan su dinero, y eso es lo que más valoro yo, su dinero y su tiempo y su familia incluso, a la entrega de la búsqueda, de intentar conseguir alguna prueba, algo que nos agarre, o a lo que agarrarnos en el misterio. Tengo grandes amigos, por no decirte que
uno de los mejores, Luis Uriarte, en el programa En Cuarto Milenio he coincidido en alguna ocasión en investigaciones, en reportajes en los que hemos participado los dos, y yo quedo alucinado ante la preparación, ante todo lo que se despliega. Es algo que me gusta hasta ver, ¿no? Cómo se hace. Pero no es mi rama, quiero decir, yo me crié a la sombra del maestro Juan José Benítez, porque yo casi me inicié en la ufología más que otra cosa, aunque fijaos lo poco que sabemos de esto y lo cándido que fui entonces, que yo pensé que el fenómeno OVNI no hacía falta demostrarlo porque era algo obvio, algo que se sabía que era verdad. Y sin embargo me interesaba más el tema mistérico de los fantasmas, de las apariciones, de la parapsicología. Todo este mundo me llenaba más. Sin embargo, encaminé más al fenómeno OVNI, quizá porque tuve a ese maestro desde un principio, fue la primera persona que conocí dentro del misterio, pero siempre ha sido la de la entrevista, yo de hecho trabajaba en un medio de comunicación en el que he estado 35 años, una emisora de radio, en el que hacía otros contenidos. Yo sí me busqué en cuanto entré, si el director me otorgaba la oportunidad de hacer un programa de radio sobre estos temas, y así fue, y estuvo, aunque interrumpidamente, pero casi siempre en antena, un programa sobre estos contenidos. Y entonces era una labor periodística. ¿A qué me remito tecnológicamente? Pues a muy poco. Podría decirte que tan solo mi equipo era el cuaderno de campo, que nunca ha faltado en mi mochila, la cámara de fotos, lo que es un reportero del misterio, de lo que sea, y luego la grabadora. Eso sí, psicofonías es lo que algunas veces he tocado, y poco más. En cuanto a casos como, por ejemplo, el de la comisaría de aquí de Navalmoral, un antiguo colegio religioso de religiosas, de monjas, al que la policía trasladó, el ayuntamiento trasladó a la jefatura de policía a esas instalaciones cuando las compró, y se comenzaron a hacer obras en este edificio, y comenzaron a suceder hechos paranormales durante las noches en las que se oían arrastrar de muebles cuando aquello estaba deshabitado, solo estaba la policía, y en muchas ocasiones solo el que estaba de puerta, digamos, se define así. Estando solo, a lo mejor escuchaban lo que es un armario tremendo, ese sonido que ya es tan habitual también en los fenómenos paranormales, de un arrastrar de muebles grandes o la caída de muros. Luego inspeccionaban el lugar, aula por aula de este viejo colegio, y allí no aparecía nada que estuviera en desorden ni que hubiera podido provocar ese sonido. Entonces, ese caso cayó en mis manos, pedí los permisos necesarios al ayuntamiento y me otorgaron la oportunidad de pasar una noche en ese edificio, aislado de la policía. La policía estaba abajo y esto eran las 3 plantas superiores, enteras para mí, con una de las aulas como centro para organizarme. Y esa noche, que además, como digo, la pasé solo, sí empleé cámaras de vídeo, pero tampoco nada del otro mundo, algo básico, ¿no? Cámaras de foto y grabadoras. Y he de decir eso, que mi contacto y mi experiencia siempre ha venido a través de otros compañeros, porque mi misión tampoco era esa. En esa ocasión sí sirvió como punta de avance, como punta de lanza, para que luego, Cuarto Milenio, ya con compañeros, hiciéramos otra noche en este lugar y ya con más medios. Pues ya que hablas de Luis de Uriarte, ya lo entrevistamos en su momento. Un abrazo para Luis. Me encantó la entrevista que hicimos con Luis. Volveríamos a hacerle una entrevista una, no, y 1000 veces, como igual que contigo, Gonzalo. Y nos pareció un cosa, hablando de también temas de paranormal, pero también cosas más, como digo, científicas. Y me gusta escuchar las diversas opiniones, que eso es lo bonito de conocer diversas opiniones, de cada uno su trabajo, y que la gente vea que no es solo ir a coger una cámara, coger materiales, venga, vamos a pasar un ratito. Son muchas horas de trabajo,
de ir a una experimentación, irte sin sacar nada, la mayoría de las veces no se saca nada. Y yo como veo muchas veces a grupos que he sacado millones de cosas, yo para mí eso es totalmente falso. Vamos a ver, yo te he dicho que a lo mejor he tenido mala suerte. Yo sé que existen grupos como el tuyo, como el vuestro, perdón, que es virtud en la que manda, según me has dicho. Bueno, medio, Bueno, medio, bueno. Lo que digo es que sé que hay, y siempre que lo he hablado en otras entrevistas posteriores a esa que causó repercusión, por decir aquello que más o menos es lo que os he dicho antes, que yo he trabajado solo siempre. He tenido la decepción de que hay veces que ha venido gente, sobre todo en mis inicios, a querer hacer un grupo fuera de la índole que fuera, bien para experimentar, bien para reunirnos y hablar sobre estos temas, bien para investigar en la forma que yo lo hago, pero siempre me he visto decepcionado porque a la hora de la verdad la gente quizá lo que tenía era otras miras, otros intentos de buscar otras cosas, conocer a determinadas personas. Y luego, aparte de eso, es que los grupos que se han dirigido a mí, bien para colaborar o bien para no lo sé el qué, porque algunos ni siquiera se han llegado a expresar para qué, pues me han resultado verdaderamente extraños. Os voy a decir así, por no decir otra palabra que me pueda buscar lío. Tengo experiencia desde un grupo que se puso en contacto conmigo, bueno, una persona se puso en contacto conmigo, me habló a través de, creo que eran correos, no recuerdo a través de qué medio fue, hace ya unos años, me hablaba de su grupo, ni siquiera recuerdo, no es que no lo quiera nombrar, es que no lo recuerdo cómo se llamaban, y que, bueno, me hablaba de todo su bagaje, de todo su currículum que tenía este grupo y que estaban interesados en contar conmigo para hablar o lo que fuera. Bueno, el tema es que yo contesté, o sea, no es que les diera de lado, al revés, contesté y esa persona me dijo que tendría que hablar con su representante, con el representante comercial, no sé cómo lo llamaron, es que parecía que aquello era un negocio de este grupo, con lo cual pues un poco se desvirtuó la idea que yo tenía o quería tener de los grupos más nuevos de este ámbito, porque yo no había tenido mucho contacto desde hacía mucho tiempo con grupos. Luego he tenido la experiencia de, yo hago unas rutas aquí, que antes no las he contado en mi presentación, pero bueno, da igual, están interrumpidas ahora por el tema del COVID, pero que supongo que ahora por marzo o así volveremos. Unas rutas en las que visito los lugares de casos que yo he investigado. Uno de ellos, no sé si lo conocéis, es el de la Niña de Comunión, un paraje, un pueblo desaparecido, abandonado, Valparaíso, donde se aparecía esta figura de una niña y además siempre en la fecha de mayo, el mes de las comuniones. Bueno, y ese lugar le visitamos, vamos en autobús como a otros tantos, y paramos y voy justo, como la oportunidad que me da el ser investigador y de contar lo que yo solo he investigado, que no cuento nada que no sea mío, es que te puedo llevar al lugar donde se apareció y curioso, al lugar donde desapareció, más aún que donde apareció, porque en ese lugar, en ese círculo, no crece la hierba de la misma manera, justo en el punto. ¿Por qué lo sé? Pues porque estuve con el testigo allí y porque tienes que convencer a la persona para que te cuente la historia y te dice exactamente el recorrido, todos los detalles y justo el sitio donde desapareció esta figura, que lo hizo además como cuando apagas un televisor de los antiguos, que se cierra la imagen, se queda un punto de luz y luego desaparece. No sé si, bueno, sois muy jóvenes para a lo mejor haber visto un televisor de estos, Sí, pero... lo hacemos. Pero así se cerraba la imagen y así me lo explicó el testigo, Gorgonio Fernández, ya fallecido. Me dijo, esto es lo que ocurrió y fue aquí. Y observamos que desde entonces, en ese lugar, en ese trozo, no aparece la hierba de la misma manera. Ahí hicimos psicofonías también, mi esposa y yo. Y bueno, pues quiero decir, conozco el lugar al detalle, conozco la historia al detalle y la puedo contar. ¿Qué ocurre? Que me preocupa. ¿Por qué? Porque la gente que viene a mis rutas casi siempre son personas que les gusta vivir el lugar, como a quien le gusta la historia, le gusta tocar la piedra del Coliseum o de una obra de los romanos o algo de la prehistoria, poder
tocar el lugar y sentir las vibraciones del lugar. Pues eso le pasa a la gente que le gusta el misterio, que está atrapada por este mundo y viene a estos sitios no para que yo les hable en una cafetería, sino que vayamos al sitio y pisen el lugar donde ha ocurrido ese fenómeno paranormal. Eso yo creo que es lógico de entender, aunque algunos digan que es de frikis. Pero, sí, pero ¿qué pasó en una de estas rutas? Que llegamos con el autobús, siempre paro, está al lado de una gasolinera con una cafetería y paro por si alguien quiere ir al baño o quiere comprarse un refresco, tomarse un café antes de proseguir la ruta, que dura pues casi 4 horas. Estaba prevista para 3 horas y la primera duró 5, la fui recortando, pero 4 horas no hay quien se las quite. Y allí en la cafetería nos dicen, han venido, a mí no me lo dijeron concretamente, sino al personal de la agencia que lo organiza, dice, han venido unos señores vestidos de negro, con camisetas y pantalones de negro, que eran investigadores preguntando por el sitio de las apariciones de la niña. Y les hemos dicho que es en ese camino y tal. Así que, bueno, pues ahí quedó la cosa. Vamos al lugar y cuando estoy contando este tema, pasa una furgoneta. Yo creo que es llamativo que vean que hay una persona allí con un cuaderno de campo en la mano y alrededor de ellas muchas personas escuchando. Yo creo que a cualquier investigador que se precie y que quiera saber verdaderamente si estás buscando el sitio, yo creo que algo se te enciende para decir, oye, a lo mejor estos saben algo, ¿no? Porque en un paraje así, descampado, alguien contando algo y tú vas buscando eso, yo creo que no hay mejor pista que esa. Pero bueno, ellos siguieron hacia adelante porque varios centenares de metros más adelante hay unas ruinas de una iglesia, en lo que queda de vestigio de Valparaíso, del pueblo. Y claro, allí comenzaron a sacar cables, a atender, llevarse los hilos hasta el lugar ese y meterse dentro de las ruinas esas. ¿Por qué? Porque era más atractivo, porque para ellos era más aventura que no un camino y una torreta de luz que están donde estábamos nosotros, ¿no? ¿Qué conseguimos con eso? Pues que al final lo que parece es que lo que prima es que nosotros pasemos una aventura, que nosotros pasemos una noche allí metidos en esas ruinas, pasemos miedo a lo mejor o carguemos las tintas en que hemos estado en las ruinas de Valparaíso, pero la historia, el lugar verdadero, donde verdad ibas porque yo he hecho psicofonías allí dentro y las he hecho por todo el camino y las he hecho donde apareció y las he hecho donde desapareció. Y únicamente donde he sacado siempre algún resultado ha sido donde desapareció. Si estas personas me preguntan, seguramente yo no tengo ningún problema en decirles, mirad, pues quedaros, escuchad la historia y luego haced lo que queráis vosotros. Si os parece más atractivo aquello, pasar la noche allí, pues la pasáis, pero no estáis en el escenario, no estáis en el lugar donde ocurrió el fenómeno. Es como si te dicen que en ese mismo colegio de las monjas, que de religiosas, ocurren fenómenos y tú te vas a la carnicería de enfrente a hacer las pruebas. Pues eso es lo que ocurrió en este caso. Háblenos de alguna de las experimentaciones que le haya marcado un poco más. Bueno, a mí desde un tiempo a esta parte noto que yo soy una persona que no soy nada friolera y desde esta experiencia comencé a pasar frío en muchos sitios en concreto y a cambiarme a mí quizá el organismo, no lo sé, el metabolismo o qué ha ocurrido, pero desde este caso que investigamos para Milenio Live, hicimos una noche en la ermita de los Ángeles Malos, en Talaván, una población que se llama Talaván. Hay unas ruinas de una ermita que, bueno, estaba muy abandonada, ahora ya se están preocupando y yo creo que gracias a la labor de Cuarto Milenio y Milenio Live, porque lo hemos reclamado muchas veces, que no podía estar eso así, y la están adecentando. Es una ermita que tiene unos dibujos de unos ángeles, unas caras, en la cúpula de, digamos, donde está el altar, donde estaba el altar, que ya no está claro, y tienen pintados, añadidos, unos gorros, unos dientes afilados y una mirada diabólica, ¿no? En este lugar hicimos, como digo, un Milenio Live, venía acompañándome mi mujer,
hicimos una primera conexión en la que Iker además presentó su primera música, yo creo, en público, ahora que está creando música también, y nos la dedicó a nosotros en esa noche, además la tituló Talabán. Claro, el estremecimiento de estar en un lugar como ese y con esa música, pues influyó también mucho en un principio. Pero acabó la primera conexión y siempre, hasta mientras otro compañero es entrevistado o está en otro punto, pues pasa a lo mejor una hora. Y estuvimos allí sentados en algunas piedras de la ruina y además relajados, incluso riéndonos con no sé qué conversación, ahora no viene al cuento tampoco, pero que estábamos relajados. Cuando de pronto escuchamos un murmullo a nuestro alrededor, pero no fuera de los muros de esta ermita, que tiene además un cementerio en su exterior y unos nichos dentro de las ruinas que están algunos cerrados y otros abiertos, algunos incluso con restos de la persona que estuviera allí sepultada. Y entonces ocurrió ese murmullo que lo sentimos al lado de nosotros, nos estremecimos porque estaba al lado de nosotros. La lógica, la mente lo que intenta es salvarte de esa situación, te hace creer o pensar que puede ser en el exterior, salimos fuera y nada, fuera no había, salvo el ruido de alguna vaca, algún ganado lejano y un perro ladrando, y aquello había sonado a nuestro lado. Al mismo tiempo a mí me comenzó un frío tremendo, que venía más del interior que de fuera, o sea, un frío raro, extraño. Y de hecho fuera yo no tenía frío. Cuando salimos a ver si había alguien alrededor, fuera no tenía tanto frío como dentro, algo ilógico, ¿no? Porque estábamos resguardados, protegidos por los muros. Y de hecho mi mujer, que es muy friolera, no tenía frío. Sin embargo, yo sí. A partir de entonces me ha ocurrido eso. En ese descanso también metí en uno de esos nichos abiertos, metí una grabadora. Estuvimos haciendo cosa curiosa, que ya teníamos esa semana anterior una amiga de las rutas que había venido a la ruta de las Urdes con nosotros, me había mandado unas psicofonías que había hecho en ese lugar y me había dicho también que la cámara fotográfica al pasar por delante de los nichos no funcionaba, que intentaban hacer fotos y no, y con los móviles tampoco. Y curioso que a nosotros en ese tramo sales casi al exterior y antes están esos nichos, no, se nos apagaron las linternas, llevábamos dos, cada uno lleva la suya, se apagaron y cogimos, cambiamos las pilas, pues aunque eran nuevas, porque cada vez que salimos a una noche de Milenio Live salíamos, porque ya ha desaparecido el programa, llevábamos pilas nuevas puestas, instaladas y otras de repuesto, las cambiamos y tampoco funcionaban. Lo hicieron intermitentemente durante todo el rato de esa noche hasta que tiempo después de estos murmullos y de este frío extraño ya comenzaron a funcionar bien. Volvimos a la conexión. La gente me lo notó, que si es que qué me pasaba, que bueno, yo tampoco quería expliqué el caso, pero tampoco quería decir mucho porque a ver si era a nivel subjetivo mío, pero claro, estaba Marisa, que también lo había escuchado, y así lo dejamos. Pero la sorpresa fue cuando llegamos a casa y al día siguiente escucho las grabaciones, y en una de ellas, en uno de los momentos, se escucha algo, y algo que no esperas, porque uno cuando se pone o se plantea localizar alguna frase coherente en lo que ha grabado, busca escuchar algo que entienda. Y sin embargo, lo que sonó en latín, no sonó en español, no sonó en castellano, no sonó en una lengua moderna. Algo ya muy extraño. Es muy evidente, la podéis encontrar en cualquier lugar, vamos, en YouTube la podéis encontrar. Y para mí es muy evidente, para quien lo ha escuchado también, hay gente que, bueno, a lo mejor por no tener entrenado el oído o por lo que sea, sí, saben que se oye algo, pero es que es evidentísima la frase en latín, y que viene a decir algo como condenado por sus hechos. Y entonces tiene, además, otra cosa, la connotación de que está pronunciada como por un sacerdote, como si estuviera en
estuviera dando misa en un sermón. Suena a eso, precisamente todo el mundo que lo oye hasta con ese eco. Con lo cual se ajusta mucho y a partir de ahí yo creo que me cambió. Porque yo antes me preguntaba a mucha gente que si no, estos casos no te traías, cuando ibas a un lugar de esto, no te traías algo a casa. Y yo pienso que fue al revés, que fui yo el que me dejé algo allí y desde entonces ha cambiado algo. Y eso por eso te digo que quizás sea la investigación, como investigación pseudo-experimental, porque no llega a lo que vosotros hacéis u otros grupos, pero la que más me ha marcado, sí. Bastante. ¿Crees en las apariciones? Sí, por supuesto. Sí. De hecho, yo creo que aparte del fantasma de Saucedilla, que no es que fuera quizá un fantasma, no lo sabemos qué, estos casos de episodios en los que aparece un ensotanado, fue uno de los primeros de España o conocidos así a través de JJ Benítez. Yo localicé este caso, fue mi primer caso oficial, por decirlo de alguna manera, y se lo comuniqué a él, vino, lo estuvimos investigando entre los dos, él lo publicó en la Quinta Columna y yo le pregunté en muchas ocasiones qué era eso, porque había habido mucha actividad ovni, él y yo también estábamos de acuerdo en que podía tener relación con el tema ufológico. Luego el tiempo nos ha ido borrando, a lo mejor, por lo menos a mí, de que sea certeramente en ese tipo de actividad del fenómeno ovni, ufológico, pero entonces solo había, me dijo él, un caso en Estados Unidos y otro en el norte de África, y luego estaban Saucedilla y Vegas de Coria, que habían ocurrido meses antes de Vega de Coria, pero muy pocos casos conocidos. Y sin embargo ahora tengo un montón de ellos, yo no sé si los atraigo o porque saben que he investigado el caso de Saucedilla y fue mi caso, mi tema más emblemático, me llegan muchos casos de ensotanados, estos seres de casi 3 metros de estatura que parecen ir flotando, que desaparecen, que tienen, como digo, esa connotación de llevar una túnica o una sotana, una especie de vestidura talar negra y que se deslizan como si no tocaran el suelo, apareciendo y desapareciendo delante de los testigos. Y ya aparte de eso, pues muchos casos más. Estamos hablando, os he hablado de la niña de comunión, de sus apariciones, la historia de una niña que tiene dos posibles orígenes. Uno de ellos es un accidente de tráfico que hubo en la carretera. Esto está en el kilómetro 174 de la A5, la salida esa da justo al camino de Valparaíso y dicen que no he encontrado, por más que hemos cotejado las hemerotecas ni el ayuntamiento del pueblo cercano, que hubo un accidente de tráfico en el que falleció, iba un matrimonio con una niña que había hecho la comunión precisamente y falleció solo la niña. Luego está el tema no de la leyenda, sino que está quizá más contrastado, que es el tema de a principios del siglo pasado o finales del anterior, a principios de 1900 o finales de 1800, se celebraban las comuniones, las poblaciones más pequeñas de alrededor, otro pueblo también desaparecido, Torbiscoso, en Peraleda de la Mata, que es el núcleo más grande, y celebraban las comuniones allí. Entonces, esto era una familia que venían en carromatos, en bestias, en mulas, en caballos, había hecho la niña la comunión en Peraleda y volvían a Torbiscoso y al pasar por delante de Valparaíso sufren el ataque de algún perro cimarrón o algún lobo, las caballerías se asustan, salen galopando y en un recodo del camino logran pararse y descubren que falta la mula donde venía la niña montada. Regresan y sí encuentran la mula, pero la niña no. Y a partir de entonces se cree que de esa historia, que de aquel hecho, de aquel suceso que todos hablan como real, no como ficción, no como leyenda, es el espíritu de esa niña lo que vaga en ese paraje. Muy bien. Ya que ha dado una pincelada al tema ufología, en este caso,
¿cree que hay relación entre el tema ufología, ovni y el tema apariciones, fantasmas, etcétera? Pues sí, Virtudes, porque lo que acabo de hablar es el tema principal para mí, es el no saber perfectamente delimitar si el fantasma de Saucedilla u otros seres altos, vestidos de negro, que parecen pertenecer más al terreno de otra dimensión, de otro plano, o quizá de los espectros, no lo sé, tiene muchas concomitancias, en muchos casos como Vegas de Coria y Saucedilla, estos dos terrenos que sí he investigado, con la actividad ufológica. Pero luego, aparte de eso, ya que hablamos de las Urdes, porque Vegas de Coria es de las Urdes, en las Urdes hay una amplia, podría decir, un amplio catálogo de seres antropomórficos que aparecen delante de las familias y que muchas veces tienen que ver con el cielo, tienen que ver con objetos, con banastas voladoras, como ellos lo llamaban, o con seres pequeñitos que vienen flotando desde el cielo o que se desprenden de una luz, con estos otros seres más altos o con apariencia metálica, incluso algunos, como el tío del bronce, que le llamaban allí en las Urdes, que tienen su propio lenguaje, tienen su propia lengua, y precisamente digo, no se confunde, sino que existe todo como un entramado, como un todo, como decía Charles Ford, todo se relaciona con todo, y nosotros damos palos de ciego un poco en este asunto. Sobre todo yo cuando las Urdes es como un micromundo de todo lo que es el misterio, allí ocurre de todo, ha ocurrido de todo, y las gentes han sabido conservar esas historias y estar abiertas a captar esos fenómenos, pues quizás sea un resumen como digo, un micromundo del misterio allí concentrado donde se dan todas las posibilidades y todas pueden tener conexión con todas. Efectivamente, yo pienso que a veces quizás no contactemos con entidades o fantasmas, sino que pueden ser otros seres que se ponen en contacto con nosotros. Y quizás eso es lo que me gusta del misterio, que es una línea muy fina que cuesta mucho definir. Delimitar, sí, exacto. Y a veces cabe la posibilidad, como pasa con el mundo de la Ouija, en este tema de las apariciones o el tema de la ufología, como que te sientes un poco que te están engañando, como que te están llevando a su terreno o a que creas lo que ellos quieren que creas. O es una forma de presentarse a lo mejor más comprensible para ti. No lo sé el qué ocurre, pero lo cierto es que casi siempre en un fenómeno existen otros subfenómenos de otro terreno que se dan en ese. Y estoy filosofando como filosofeo cuando estoy solo, cuando reflexiono sobre mis temas y me voy a mundo demasiado. El sello de mis actividades, de todo lo que hago, está bajo el sello que se llama La Esquina del Misterio. Y es porque cuando ocurrió lo de Saucedilla, después de eso, años después y muchos meses, meses después y luego durante años, he estado volviendo al lugar para sentarme en un banco que hay frente a la esquina donde apareció la primera vez este ser ante una chiquilla, ante una joven, y la chica se detuvo delante de esa esquina, el ser pasó delante de ella se asomó a la esquina y ya no estaba. Pues de aquella figura, aquella escena, aquella secuencia, yo saqué para todo lo que hago, como digo, el sello de La Esquina del Misterio. Y os digo esto porque en ese banco se me ha ido, no iba a decir la olla, pero la mente muy lejos, imaginando aquel ser, de dónde había venido, dónde estaría en ese momento, si sigue existiendo, cómo sería su existencia, cómo lo que le rodeaba, con lo cual te haces muchas preguntas y quizá no sea lo más acertado, pero a mí muchas veces pienso que con la imaginación investigamos también. No solo se trata de lo que
recojas de un testigo, de lo que recojas en una grabación, en una fotografía, sino lo que tu mente, a lo mejor en un momento concreto, puede saber o pueda imaginar. ¿Y quién nos dice que no se ha acercado a lo que es la verdad de ese suceso que te está intrigando tanto tiempo? Así es, nos queda mucho que aprender todavía y ojalá algún día lleguemos a conocer lo que hay detrás de este misterio. Efectivamente. Una pregunta, Gonzalo, ¿crees en las posesiones? ¿En las? Posesiones. Sí, desde luego. Yo sé que, Emilio, hay mucha gente, como está muy unido al tema religioso, pues, y no cree en el tema religioso, pues tampoco cree en el tema del demonio. Yo, sin embargo, creo que existe el mal, y el mal es el maligno, el demonio. Y en cuanto a las posesiones, pasa como lo que hablábamos de los grupos antes. Hay muchas posesiones que no lo han sido tales, supongo que han sido enfermedades, o han sido trastornos, o han sido obsesiones, obsesión demoníaca. Hay gente que ha creído tener en su cuerpo el demonio y no lo tenía, y se han hecho aberraciones. En muchos casos conocemos tristes, célebres tragedias, incluso de madres, acabar con la vida de su hija por estar seguras de que estaba poseída por el demonio y haber practicado ritos que no tienen nada que ver con el exorcismo, ¿no? El exorcismo, el que ha hecho la Iglesia, y al que tanto se critica muchas veces, de que si ha habido casos en los que ha fracasado y la persona ha muerto o ha sufrido mucho. Hay que tener en cuenta que los filtros que tiene una investigación y un exorcismo, hasta que se llega al exorcismo, son mucho mayores que el que puede hacer cualquier persona que se dice exorcista y que de forma... yo es que no sé catalogarlo, no quería catalogarlo fuertemente, pero sin ningún escrúpulo de lo que está haciendo, o bien porque cree tanto en ello, está tan obsesionado que cree que lo que está haciendo es el bien, pero se mete en una familia y sin más, tener más en cuenta, practican, como he dicho antes, ritos que son aberraciones a veces, ¿no? Y en el exorcismo hay que tener en cuenta que después de todas las pruebas físicas que se hacen, médicas, psicológicas, psiquiátricas, se determina si ahí está ocurriendo algo paranormal, aparte de que también colaboran sacerdotes o no sacerdotes que son parapsicólogos y que definen perfectamente que hay un caso de telequinesis, que hay clarividencia, que hay telepatía, y cuando todo lo anterior, lo científico, digamos de alguna manera, aunque yo creo que la parapsicología es también mucha parte científica, se descarta, pues entonces sucede que la única herramienta además que surte efecto es el exorcismo. Por lo tanto, si solo ocurre con esta fórmula, es porque en realidad estás luchando contra algo que ha poseído. Yo ya no digo que sea el maligno, también hay veces que puede ser el espíritu de alguien que no sabemos qué es lo que le está pasando, y sin embargo tiene a alguien, por la visita a un sitio, a un lugar, tiene dentro esa esencia todavía de alguien que no se ha ido. Hablando sobre esto de las cosas de los exorcismos, de casos que ha habido que, bueno, vamos a poner los que quieren vender lo que no hay, o puede ser por trastornos mentales. Por ejemplo, yo en su momento estuve entrevistando a Marianela Gutiérrez Lázaro, y después tuve también contacto con la otra parte de la familia, que es con Maximiliano. ¿Crees que es real o no es real el caso Vallecas? Yo creo que es real. Mira, yo no lo creo porque lo haya investigado. Yo hablo de personas que sí han estado y son amigas y han estado involucrados en el caso. Después, además de hacer no sé qué fue, si hice un programa o quizás en el canal hablé algo sobre el caso. Quizás fuera eso. Yo creo que sí que ha sido en el canal de YouTube cuando he hablado del tema.
No fue solo y en concreto el tema protagonista, pero por lo que fuera lo analicé. Se puso en contacto conmigo un hermano y me dijo, entre unas cosas y otras, primero parecía que quería desacreditar todo lo que había dicho yo. Sin embargo, al final terminó admitiendo que sí ocurrió y que sí habían pasado cosas, pero que había otras que no se habían publicitado, que no se habían divulgado y que él las sabía. Yo ya no sé si lo que quería, no voy a decir en su nombre, pero bueno, yo creo que lo vas a decir tú. No quería, como que quería erigirse en la voz del caso. Yo no puedo contar lo que no debería contar o dar mi opinión sobre lo que no he investigado, pero sí gente muy cercana que ha investigado el caso y que ha estado casi a tiempo real con lo que sucedió y que a pie juntillas me ha dicho que aquello fue verdad. Y para mí existe el informe de la policía, para mí existe lo que ese comisario, el inspector, contó. Y es una persona, ahí sí que os puedo decir, íntegra, con lo cual no puedo decir más de ese tema. Lo único que yo es que algo que me acota mucho mi labor, y es que no soy capaz de evitarlo, y no debe ser así, ya os lo digo, es que solo hablo o intento hablar de lo que he investigado, y no tiene por qué ser. Se puede opinar de cualquier caso y de lo que hayan investigado otros. Lo que pasa es que no me acostumbro, ¿sabéis? A mí se me han dado muchas veces que me han pedido en medios de comunicación mi opinión sobre algo y que lo cuente, y yo he dicho, es que yo no lo he investigado. Ingenuo, porque todo el mundo lo hace, ¿sabes? Y encima aportan y dan sus teorías. No tiene por qué ser así. O sea, tú puedes estar muy informado de algo sin haberlo investigado, haber visto lo que han contado la gente que sí de verdad estudió ese caso personalmente, y a raíz de ahí contarlo. Pero me cuesta mucho, tengo muchas reservas, y por eso digo que solo puedo decir lo que sé de personas que sí han estado, compañeros que sí han estado en la investigación de este caso. Si vosotros habéis tenido a los protagonistas, desde luego En ese momento estuvimos haciendo en la primera temporada, estuvimos entrevistando a Marianela, después se puso en contacto con nosotros el hermano Maximiliano, y bueno, hay que escuchar también, como digo, las dos versiones de la familia, y ahora que cada uno puede escoger de cada uno puede escoger algo. Yo me mantiene imparcialmente, porque si me investigamos y el caso, tú no puedes opinar que sea totalmente cierto lo que diga una parte ni totalmente cierto lo que diga otra parte. Lo que pasa es que ocurre muchas veces, como sabéis, yo como trato más el lado humano más que la investigación del lugar o de la persona que le ocurre, sino más el lado humano, la crónica del suceso, el periodismo de toda la vida, pues me doy cuenta que en muchos casos, la mayoría de ellas, la barrera que existe es que ocurren en entornos familiares íntimos que cuesta trabajo transmitir, y cuando se hace incluso afecta a las otras partes de la familia que a lo mejor no querían que se hubiera contado. Te lo digo porque a mí me ha pasado hasta el caso de un señor ya jubilado, o sea, se jubila y dice, voy a contar esto porque él tenía un cargo importante dentro de su empresa, de su trabajo, era director de un banco, y decide contarme una cosa que le había ocurrido hacía en los años 70, o sea que hacía ya más casi 40 años. Este suceso hace ya tiempo que me lo contó, y dice, mira, Gonzalo, yo quiero transmitir esto porque no me puedo ir de esta vida sin contarlo y sin que se sepa, porque bueno, fue lo resumo, él era de una población cercana a Navalmoral de la Mata, donde yo resido, había venido con su coche, hablo de los años 70, principio de los 70, para que se lo arreglaran en el taller. En el taller le dicen que hasta el día siguiente, que era sábado creo, entonces hasta el lunes no se lo iban a dar, y un amigo con el que cenó en su casa le presta su coche para irse a su pueblo esa noche, ya a medianoche, con su vehículo. Y al pasar por delante del cementerio
de la población de Almaraz, donde está la central nuclear, ve justo antes de llegar al lugar, en una recta que hay, como que hay dos figuras que fue cada vez definiendo mejor, blanquecinas sobre la carretera y que tienen un cierto resplandor. Este hombre, conforme se va acercando, ve que también frente a la cancela del cementerio, en la pared del cementerio, hay otra tercera figura. Le atenaza el miedo y no quiere pararse, no quiere detener la secuencia allí, la historia y averiguar qué pasa, y sigue, cierra los ojos y cruza esas dos figuras que están en el asfalto y no oye nada, ningún golpe ni nada. De hecho, mira por el retrovisor y esas figuras que deberían seguir viéndose, porque ya os digo que tenían resplandor, no están. Llega a casa, el coche no tiene nada delante. Pero esta historia, que bueno, para los que estamos metidos en el tema, tampoco trasciende a más, ni tiene por qué complicarte la vida, sí lo hace. Y este hombre me dice que quiere contarlo y que, bueno, yo le tomo nota, le grabo la entrevista, visito el lugar luego, después de hablar con él, fotografío y le pregunto que si no le importaría que lo contáramos en Cuarto Milenio. Me dice que estupendamente, que digo, si usted quiere venir también, se muestra dispuesto. Total, que quedamos en ello, que sí, que yo ya le avisaré, y esa misma noche de la entrevista con él me llama y me dice, mira Gonzalo, que lo vamos a dejar. Digo, ¿por qué? Si estaba usted muy decidido, si esto ya usted está jubilado, no le va... Dice, no, porque cuando lo había contado en su entorno familiar le habían quitado la idea, pero además de forma muy severa. Y este hombre, digo, pues es lógico, si es que me encuentro muchas veces, no se preocupe con este impedimento, que hasta en los entornos más familiares, en el seno de la familia, no queremos que se cuenten estas cosas por lo que puedan decir de uno. Nada más era por amor y cariño a su familiar de lo que vayan a decir de él. Mientras no rompamos esa barrera, va a ser muy difícil. Y entonces un caso tan fuerte como el de Vallecas, en el que es tan íntimo y donde ocurre todo dentro de una casa, una muerte de un familiar, se trastocan muchas cosas y yo creo que puede venir por ahí, de que unos sí y otros no quieran que esto siga adelante o que se quede como la historia nos ha contado que fue, ¿no? ¿Qué opinas sobre los aparatos de las experimentaciones? Por ejemplo, la famosa, bueno, lo habrá escuchado, Piripod, por ejemplo. Pues mira, yo, como os he dicho, no soy un tecnólogo, por decirlo de alguna manera, como decimos de Uriarte o de cualquiera que os pongáis a hacer estas experimentaciones, pero yo no entiendo, no tengo ni idea. Lo más que sé, he sido durante mucho tiempo en la emisora de radio control de sonido. Control no quiere decir que sea técnico, de que se sepa cómo es un aparato por dentro y qué resistencias o qué funciones lleva, pero por lo que me ha contado o he oído a Luis, que es al que más cerca tengo de este mundo de la tecnología en la experimentación de lo paranormal, no se basa en ningún fundamento que pueda llevarnos a pensar que lo que se graba ahí es un espíritu, sino todo lo contrario. Al parecer es un barrido de emisoras, de frecuencias, que se hace a una velocidad muy rápida. Entonces se escuchan breves impulsos de lo que esas emisoras, esas frecuencias están emitiendo, y tú ahí ya puedes, tu mente, tu imaginación, decir que ahí has escuchado esto o lo otro, ¿no? Entonces, si me baso en eso, que es lo que más cierto tengo, porque me fío a pies juntillas todo lo que me diga Luis, creo que no es una herramienta válida para experimentar nada. No lo es. Muchas veces, la mayoría de los grupos pequeños, sí, los utilizamos para bien por los seguidores o para la que son medium, pero son de sofá. Son medium de sofá. Yo me siento en mi sofá y yo te llevo y veo el fantasma y estoy escuchando lo que no hay. Más bien por eso, los seguidores. Pero que por mí fuera, bueno, nosotros ya decidimos, hemos reunido el grupo, que lo que es aparataje que no sea útil, lo justo y lo necesario.
Grabadora, cámara y sensores si es necesario. Vale. Sí, Sí, ve, en además, eso sí. ¿Sí? Dime, Virtudes. Perdona. además, un día en una experimentación, cuando utilizábamos la Spirit más tiempo, yo realicé una pregunta y salió un partido de fútbol. O sea, ahí me di cuenta que de eficaz tenía poco. Claro, pues porque se habría estropeado y se paró en una frecuencia, ¿no? Estaría escuchando un partido los No, fantasmas. además, fuimos que en ese momento escuchamos a Manolo Lama y tuvimos que cortar la grabación y bueno, digo, señores, se ha manifestado Manolo Lama. Y empezamos a reírnos, pero el problema de todo esto, yo he hecho mucha culpa de esto a grandes programas estadounidenses que nos meten por los ojos algunas cosas. Y hay que tener en cuenta que todo esto, como decía al principio, cuesta dinero. A vosotros os cuesta dinero, esfuerzo. Pero claro, lo tenéis que tener porque si todos están empleando esa herramienta, parece que os obliga. Yo me he gastado mucho dinero ya no solo en eso, en tecnología yo no lo he utilizado, pero cuántos cursos, cuántas publicaciones me he comprado porque decían. Y luego, claro, cuando la tenías en tus manos veías si esto es lo de siempre, y además está desvirtuado. Y casi siempre, curiosamente, Emilio, ocurría que lo divulgaban gente que llamábamos entonces ufólogos de salón. Como tú me has dicho, la vidente de sofá, los medios de sofá. Exacto, pues estos eran ufólogos de salón, gente que no se movía y que dictaminaba lo que había que hacer y lo que no había que hacer en la investigación de los ovnis. Y que además, con todo el morro, con toda la cara, de decir que el caso que había investigado, por no decir a nadie, a mí mismo, Gonzalo Pérez Arroz, en tal sitio, en Cáceres, era falso, porque lo que había visto el testigo, por la hora que era y por el día que era la luna. Mira, vete por ahí. O sea, estamos hablando de un conductor de una ambulancia que va con un niño grave en su camilla, enfermo, no grave, pero sí enfermo, hacia un hospital una noche con el matrimonio y todos los tres, el niño no porque va en la camilla, pero los tres ven un objeto que baja, que se posa en el suelo en la mitad de la carretera, que tiene que parar la ambulancia y que precede a la ambulancia durante unos metros, le vas a decir que es la luna que ha bajado y que, bueno, pues eso te las tienes que tragar. Pero esas personas además eran las que dirigían en muchos, no porque este es no sé ni siquiera si es investigador, es más nuevo, pero algunos de sus maestros eran investigadores ufólogos de salón, que dictaminaban, ponderaban, ellos decían lo que era verdad y lo que era mentira y publicaban las formas en que había que investigarlo. Algunos, claro, en nuestros principios, pues caíamos en nuestros inicios en esto y comprábamos eso, y porque tenías que tenerlo, como os digo yo, que a lo mejor vosotros habéis tenido que experimentar con ello hasta saber y poder ahora con toda autoridad decir que no es válida esa herramienta. Ahí está. A base de investigar con ese aparato, de analizarlo, de cometer errores garrafales, claro. Y seguimos cometiendo errores garrafales. Como todo el mundo. Date cuenta que para mí eso no es válido. A lo mejor hay cosas hay momentos que te quedas, bueno, pues, cuadra, pero ni por eso... yo que soy una persona que yo cuadro, si me dice una frase y viene a concreto a lo que yo te estoy preguntando, medio lo puedo dar por válido. No siempre. Pero hay muchas veces que estás aquí y te salta hola, pero a lo mejor hola es que en ese momento ha saltado onda cero y está cualquier periodista entrevistando a un cantante y está diciendo en ese momento hola. Aparte, revisar las investigaciones y casi siempre dan los mismos nombres. Ha pasado casi las mismas desgracias en los sitios. Los mismos demonios. Entonces, empiezas a darte cuenta de que es un aparato que has utilizado, pero... Mira, Virtudes y Emilio, si vosotros decís esto, sois voz mucho más autorizada que yo, como lo es Luis también más que yo, porque sois los que estáis trabajando con ello. Entonces, yo a veces me han preguntado por esta maquinita y yo he dicho siempre lo que había oído a expertos como Luis decir, pero
me lo preguntáis, yo podía haber metido la pata porque no, ya os digo que no ni la he usado ni tengo mucha información salvo la que os estoy contando, pero hacéis una gran labor con decir esto, porque ¿qué hace eso? Vale, que a lo mejor haya, como dice, habéis fallado como yo he fallado y hemos publicado cosas que luego hemos tenido que retraernos de ellas, pero esos fallos quedan completamente anulados y digamos, compensados, mucho con creces, diciendo vosotros ahora que después de experimentación, de mucho tiempo trabajando con esa herramienta, con ese instrumento, sabéis que no es válido y que no es un método empírico para buscar pruebas sobre lo que nos rodea en esto del misterio, de lo desconocido. Es tremendamente valioso que sea el testimonio vuestro el que lo haga, ¿no? Porque sois los que estáis trabajando con ella y demostráis que hay grupos que no se dejan embaucar ni llevar por la inercia del queremos que ocurran cosas. Si no pasan, no pasan y ya está. Suele pasar que, por ejemplo, yo he hecho entrevistas y hemos comentado sobre el material este, sobre el aparato este, y cualquier compañero ha saltado diciendo que eso sí es real, le dan resultados. Bueno, yo te respeto siempre tu opinión, pero para mi gusto, no. Yo lo utilizo a lo mejor, como yo entrevisté a Antonio de Red Málaga, que de aquí le mando un saludo, le pregunté, dice, yo lo utilizo para los medios de sofá. Para la gente que está aburrida, le gusta, pero yo no soy partidario tampoco de la Spirit Box. Yo he preguntado a muchos compañeros y no son partidarios de la Spirit Box. Pero de ningún aparato, ¿eh? Que te venden por Amazon. La verdad es que me resulta muy alentador y muy grato saber que personas que investigáis de esta manera sois tan claros y sobre todo lo que habéis dicho antes, que hay veces que no ocurren cosas y hay gente que quiere y obliga y fuerza la situación para decir que ha ocurrido cosas. Yo he llevado a compañeros, bueno, no puedo llamar compañeros porque luego no se han dedicado a lo mejor a esto, pero que íbamos a una investigación y yo siempre voy con reservas. A mí me han dicho muchas veces que soy muy escéptico. Ha habido gente que me ha dicho, tú es que no crees en estas cosas. Bueno, no se trata de creer, sino yo tengo que contar una verdad. Tú te lo vas a llevar a tu casa, se lo vas a contar a tu familia y no eres investigador ni divulgador, pero yo sí, y yo tengo que saber lo que cuento. Y dudo aquí en algo, no es que dude de la persona. La mayoría de las veces, en esto del misterio, los testigos no engañan, sino que a lo mejor interpretan mal lo que han vivido. A lo mejor hay veces que puede ocurrir que creen ver una cosa y no es así, pero la mayoría de las veces que hay equivocación no se trata de fraude, no se trata de voy a engañar al mundo y voy a montar esta historia. Pero lo que os decía con esto de la Spirit Box y de lo que estáis comentando, me pasa a mí con las psicofonías, que es el único terreno en el que he pisado dentro de lo que podemos llamar experimentación básica, pero al fin y al cabo una forma de intentar introducirse en ese mundo que buscamos conocer. Y yo he hecho psicofonías, cuando me habéis preguntado antes, solo os he mencionado una, luego no os he comentado, pero también la de Valparaíso y alguna más. Pero ¿sabéis por qué? Porque tenía coherencia, no porque se haya escuchado, porque sí he grabado muchas en las que se escuchan y se ve, se percibe que esa voz es psicofónica, porque sabemos todos que tienen una determinada característica en el sonido y se precede muchas veces de unos chasquidos y demás. Sí han coincidido, pero no eran relevantes. Entonces, prefiero apartarlas, no es porque no crea que sean reales o verdaderas, sino porque no aportan mucho. Sin embargo, en esa de la ruina de la ermita de los Ángeles Malos, en que se escucha una voz como eclesiástica, como de un religioso hablando en el púlpito, con ese eco en latín. ¿Quién espera escuchar una cosa en latín? Si yo quiero agudizar mi imaginación, mi oído con mi imaginación, habría escuchado algo en castellano, aunque fuera muy extraña, la frase muy mal concebida, a lo mejor, pero es que se escucha nexus proactum, o sea, perfectamente, y además en un tono nexus proactum. Es un tono que se veía, que se notaba, se percibía que era de una iglesia. Pues ahí ya cuadran todos
los engranajes, el lugar con la frase en latín y el tono y el sonido. Pero es que además nos vamos al de Valparaíso y me ocurrió una cosa muy curiosa. Yo siempre que hago lo he contado muchas veces, no sé si a lo mejor ya lo habéis oído, pero bueno, lo vuelvo a contar. Siempre que hago una psicofonía utilizo dos sistemas. Primero, dejo un tiempo grabando la grabadora, a lo mejor un minuto, solo un minuto, porque tampoco tiene por qué ser muy largo para luego escucharlo, sin decir nada, por si lo que se tiene que manifestar, lo que tiene que registrarse, lo hace en ese espacio sin necesidad de ninguna pregunta. Y luego sí inicio una batería de preguntas. Entonces, en esta ocasión, que digo iba acompañado de mi esposa, pongo la grabadora y me quedo callado en ese inicio, ese preámbulo que dejo en silencio grabando la grabadora sin decir nada. ¿Y qué ocurre? Que a mí me invade algo, no sé lo que es, pero el caso es que no puedo preguntar. Yo ya quería preguntar, comenzar. Mi mujer me miraba extrañada porque, claro, había pasado el minuto y seguía callado. Y yo, como hipnotizado, no sé cómo deciros, la sensación más parecida es como cuando estás durmiendo, estás soñando y quieres correr y no puedes correr, o quieres gritar y no puedes gritar. Esa impotencia, eso es lo que me estaba ocurriendo. Y cuando vengo a casa, después ya de realizar las preguntas y Marisa también hacer las suyas, en las que se escuchó también un no, pero cuando llego a casa al día siguiente me pongo a escucharlo aquí de madrugada, aquí en la guardilla, y en ese espacio en el que yo no conseguí hablar, no conseguí comenzar mi batería de preguntas, se oye una voz que dice, no pregunte. Con lo cual, eso coincide con lo que me estaba ocurriendo, con lo que yo estaba percibiendo, con lo que estaba sucediendo, con lo que ya tiene una coherencia, ¿cómo podría decir? Una relación entre el investigador y el fenómeno, lo que se está manifestando. Por eso digo que yo cuando hay esa interrelación lo valoro mucho más y creo que verdaderamente hay algo inteligente detrás. ¿Qué opinas que, por ejemplo, ciertos grupos o compañeros se tome esto como un show, no como un trabajo serio? Por ejemplo, yo he visto ciertos vídeos que después yo he analizado y he visto la trampa, por ejemplo, de poner una pelota, de poner en una puerta o de una caja y tirárselo o moverlo y pillar con la trampa. ¿Qué opinas? Que monten, por ganar seguidores, monten el show. Pues mira, esto me recuerda al mundo que vivimos en lo paranormal en los años 90, con las televisiones, con esos fantasmones que salían vestidos con túnicas y que se decían parapsicólogos o videntes que mezclaban churras con merinas y lo único que hacían era perjudicar al mundo del misterio, a los que de verdad, humildemente o con más medios, pero nos dedicábamos de forma seria a querer averiguar cosas y a, bueno, hacer lo que nos gusta, o sea, que es nada más que indagar y querer entrar en ese fenómeno, o sea, del tema que sea, de lo ufológico, de lo que sea, que se está manifestando y que no hay que ignorarlo, que hay que ponerlo en evidencia, que la gente lo conozca, y para ello empleas, como he dicho siempre, dinero, la familia sacrificada, tu tiempo, pero lo haces con entusiasmo, para que vengan luego unos y lo desacrediten de esa manera. Yo he visto cosas irrisorias. Internet ha dado mucho pábulo y mucho juego a esta gente, a estos que se dedican a hacer este tipo de farsa, pero algunas son irrisorias y son tremendamente ridículas. Y lo que tú dices sobre cosas que... Pero lo que más me admira y todavía me sorprende más es que hay gente que se lo cree. O sea, que hay gente que ve una imagen de esta y te la presenta. A mí me han mandado muchos vídeos pero ¿has visto esto? Mira, si se ve aquí pasar un niño. Digo, claro, ya ha pasado un niño, pero un niño, no ha pasado un fantasma. No, se ve que quieren ver lo que quieren ver, porque la gente se deja engañar o porque tiene ansias de tocar algo de este mundo de lo paranormal, no lo sé.
pero es verdaderamente vergonzoso y que Además, lo único que hace es daño. Además, quieres, por ejemplo, ves cosas de esas, pues, fotos falsas o fotos y lo quieres desmentir, bueno, lo quieres desvelar que eso es falso y los seguidores de esas personas que son fieles te van a decir que no. Aunque se esté demostrando que el papel se ve negro, totalmente negro, te van a decir que eso es blanco. Porque es blanco porque lo han mostrado al grupo que sigue. Y a mí me ha pasado. Me ha sucedido porque, mira, en una Sí, entrevista que hicimos con Miguelor, de aquí le mando un abrazo, ¿por qué llevando 2 años como llevamos nosotros? Tenemos 380 seguidores en YouTube. Y grupos que llevan menos tiempo tienen ya los 1000 suscriptores. Pues ve mi trabajo y ve el trabajo de esa persona. Hay gente que compra seguidores, yo no gano eso. Yo, si yo tengo que ganar o no tengo que ganar, porque yo prefiero tener 3 seguidores buenos que 50 malos, pero que sean fieles, que les guste mi trabajo, que estén ahí constantemente, vean mi trabajo, que cualquiera que le guste eso, para ver show, pues pone Telecinco, o pone cualquier canal, Sálvame. A mí, mucha gente, la gente, lo que yo pulso, lo que yo veo en los comentarios de lo que hago, es que les gusta cómo cuento las historias. Y en realidad no me baso en otra cosa, no me baso nada más que en mala o buena o regular, pero en mi forma de contar. ¿Y por qué? Porque es lo único que controlo. Yo podría poner los vídeos que cuelgo, podría poner, vais a ver el espectro más siniestro de toda la vida, o una cosa de esas que son los titulares que ponen en los vídeos, o quién es el... Se podría hacer y seguro que atraería a mucha gente, pero estoy faltando a lo que es mi espíritu en eso del misterio, ¿no? Podría conseguir, o sea, reproducir vídeos sin saber siquiera si son reales o no, porque eso se hace muy a menudo y muy a la ligera. Ven un vídeo y pum, lo meten en su canal y mirad, aquí se vio un fantasma asomándose. Es muy fácil, es facilísimo, pero yo lo que pasa es que siempre he pensado que yo no me he criado en este mundo del internet y de los tiempos nuevos en eso del misterio, y sigo apegado a lo tradicional y a lo que he hecho siempre. Que tengo menos seguidores, me da igual, pero será gente que siempre sabrá dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy, que es lo importante en el misterio y en cualquier dedicación a la que prestes tu entusiasmo, que siempre sea digna y siempre estés, bueno, te puedes equivocar, ya lo hemos dicho antes, puedes fallar, puedes interpretar mal, puedes un día confundirte, pero desde luego hacer espectáculos de eso nunca los voy a hacer. Os iba a contar algo y ahora... sí, que a mí me ha pasado casos como el que dice, a mí me ocurrió, y una buena persona ya fallecida que tenía enfrente de donde yo trabajaba, y me contó, sabiendo de que yo me dedicaba a esto, dice, oye, tengo una cosa que me pasa a mí en mi patio, tengo unas macetas, unas plantas, y encima de una de ellas tengo un baldosín con la figura de la Virgen de Guadalupe. Y si la pongo en el otro lado, la maceta se seca, se viene abajo. Y si la pongo debajo del baldosín de la Virgen, se pone bien. Digo, a ver si va a ser por la zona del patio en donde la pongas, que yo tengo también patio, influye mucho si le está dando más el sol. Tú lo que pasa es que no crees en estas cosas. Me ha pasado de cuando publiqué Huellas de otra realidad que me llamó mucha gente después del libro contándome sus historias. Y una mujer me contó que ella por la mañana amanecía y le aparecía una marca en la mejilla, un círculo. ¿Qué podría querer decir aquello? Y digo, ¿usted duerme con el reloj? Sí. Y digo, a ver si es que se apoya en el reloj. Sí, no me pasa todas las noches, me había dicho. Digo, a ver si alguna noche Usted lo que pasa es que no cree en estos fenómenos. Quiero decir, solo le había hecho la pregunta, que tampoco quería decir yo que lo que yo le estaba proponiendo fuera verdad. Le iba a decir, pruebe usted a no dormir con el reloj puesto, a ver si vuelve a ocurrir. Yo sé que esto, quien quiera creer en ello, va a creer a pie juntillas y ya le puedes tú
querer explicar que no es así, porque te vas a llevar los palos tú y van a seguir creyendo a esta gente que les está ofreciendo lo que busca, que es sensaciones fuertes, que es evidencias, que falsas evidencias para nosotros, pero para ellos, la gente que no está metida en el misterio, pues un vídeo de una pelota, de cualquier objeto que se mueve solo, sin saber que a lo mejor alguien está soplando al lado, pues les da toda la credibilidad. Con el hilo de la caña de pescar. Con el hilo. Hace tiempo, cuando yo comencé, hice una de las colecciones, ¿ves? Ahí sí que tuve un buen acierto, que a veces compras cosas que no sirven, pero la enciclopedia gráfica de los temas ocultos del doctor Jiménez del Oso, de Fernando Jiménez del Oso, y que creo que ha sido la única colección que acabé, porque eran interminables. Y en uno de los capítulos era cómo saber si era 3 tomos de ufología, 3 de parapsicología y 3 de enigmas universales, ¿no? Egipto y otras culturas. Y en el de la ufología había un capítulo destinado a la fotografía y a cómo detectar si es una fotografía falsa de ovni. Y había trucos de ese tipo, como el que me estás diciendo, del hilo de pescar y demás. Y te venían unas pautas para saber definir cuando una fotografía era dibujado en un cristal y a la transparencia parecer que está en el cielo, o el hilo de pescar o demás. Muchos trucos. Bueno, pues toda ese arsenal de herramientas, si lo empleabas para desmitificar algún caso, te llovían palos, porque claro, tú como le decías a alguien que toda la vida ha estado creyendo que esa fotografía era real, le vas a decir que no, que está hecha de esta manera y lo puedes comprobar, porque mira, aquí se ve, si tú oscureces la imagen, se ve una raya. Si tú ahora mismo te fijas en que hay una huella en ese espacio, es porque hay un cristal. Ciertas cosas que ponían, pero si uno está ya seguro de que va a creer en una cosa, ya da igual lo que le diga. Además que a nosotros nos sucedió en un lugar, un cortijo, que estábamos experimentando, bueno, que sentimos un porrazo, que vimos un porrazo y vimos la sombra, y bueno, pues te pega el sobresalto porque no te lo esperas. Primero, miras que o sea, es un bicho, porque si tú vas a una casa abandonada en mitad del campo, lo más natural que te puede encontrar pájaros, ratas, cualquier cosa. Yo analizo todo, hasta el aire, cualquier cosa que haya tirado el aire. Yo descarto todas las posibilidades de que haya. Cuando yo he descartado, yo siempre doy no un 100%, no, un 70%, un 65% de que posiblemente sea una entidad. No, hasta quitándola, porque puedo saltarme algún... Claro, a lo mejor nosotros no hemos encontrado una respuesta lógica, pero ahora viene otro compañero y dice, no, mira, es que ha pasado esto. Y además, no lo responde. Y además, ese fue ese brazo y vimos que era una golondrina que pasó y tiró algo. Pues ya está, dijimos en cámara, chicos, falsa alarma, era un pájaro, seguimos. Pero ya está, yo muestro lo que hay, porque yo no dejo de grabar. Si ha sido un pájaro, muestro que ha sido, ahí está el nido de la golondrina, eso ha sido. Y cuando tú ves investigaciones que se ha cerrado la puerta, vale, vamos a cerrar la puerta, guay. Vamos a ver si está en la parte B de la puerta. Enfoca, que no tenga ningún compañero, que haya cerrado la puerta. Vale, no hay nadie. Bueno, vamos a darlo por válido, no hay aire. Tienes que descartar las cosas antes de dar un posible positivo siempre. De que haya una entidad. Siempre, siempre. Y además que tiendo a eso, incluso las experiencias que me hayan ocurrido, siempre he buscado el que tiene que tener una explicación lógica o una explicación loable que pueda ser la que haya realizado o haya hecho que me pareciera a mí un fenómeno paranormal. Claro, luego ya está que cuando también ocurre al revés, ¿no? Que cuando en un suceso agotas todas las posibilidades y te quedas con que ahí no había otra forma nada más que algo extraño, algo desconocido haya actuado, pues ya tienes que empezar a
yo qué sé, atender hipótesis, ¿no? Aunque sean filosofía solo. Bueno, para terminar, te voy a dar la última pregunta que le voy a realizar. ¿Qué opinas sobre la captura de pantalla en grabación o en directo de una experimentación? Ya te digo que yo no soy un... no sé por qué me lo preguntas, me imagino, pero que tampoco soy un experimentador como para contarte qué es lo que pueda pensar. Lo que sí te digo, y esto por si sirve y va en esa línea, además con un gran amigo y buen investigador, ocurrió un caso aquí en Extremadura de tema ufológico en el que una familia fotografió un ovni en Trujillo, un ovni que bueno, que aquello parecía un espectáculo, ¿no? Eran una serie de círculos concéntricos anaranjados, demás, y vinieron incluso, decían, de la base de Talavera de la Real a por esas fotografías, a ver si les podían dar copia o los clichés. Estoy hablando de hace muchos años. Y yo había experimentado con un vídeo que me habían dado, fui a hacer una investigación a una población de aquí también cercana, donde un guardia civil y un vendedor de electrodomésticos, porque trajo su videocámara de la tienda, habían grabado desde un lugar además muy alto, donde está el centro de mayores, el hogar de mayores, habían grabado un ovni, un objeto que había venido, había hecho una serie de maniobras y se había alargado. Ese vídeo yo lo detuve la pantalla. También te estoy hablando de tiempos en los que es que no sé ni siquiera qué fecha es, no lo tenía preparado para decirte en qué época fue, pero bien pudiera ser en los años 90, en principio, no lo sé bien. Pero el caso es que detuve con un vídeo de entonces la imagen, claro, la imagen tililaba, regilaba, e hice fotografías de ese objeto parado para si publicaba el caso entonces era creo Espacio y Tiempo, la revista en la que yo trabajaba, de Jiménez del Oso. Y claro, yo vi que cada vez que paraba, cada secuencia que paraba de cada escena de ese vídeo, salía una figura completamente distinta. Yo podía pararlo en una en que pudiera aparecer una elipse o algo ovalado, en otra aparecía un cuadrado, en otra redondo, dependía de, primero, los píxeles de entonces no eran los de ahora, la definición, pero yo veía que aquello no tenía ninguna posibilidad. Pero es que aparte de eso, había unos momentos en los que este testigo acercaba el zoom tanto que aquello se organizaba en círculos concéntricos, se deformaba la imagen, era como si hubiera una mota de polvo delante de la lente, se hacía una cosa que no tenía nada que ver con la imagen que estaban viendo. Y era exactamente igual que la imagen de Trujillo, que tanto, de hecho está publicada la imagen de Trujillo como un ovni, ya te digo, círculos concéntricos, pero eso era porque habían enfocado tanto, habían querido atraer tanto el objeto que lo habían desenfocado y quedaba una figura, un prisma, una serie como un caleidoscopio, ¿no? Yo se lo dije y entonces tampoco me hicieron mucho caso. No, esto es una imagen que es verdadera. De hecho, se la han querido llevar los militares. Digo, todo lo que quieras, pero... Y te digo, es amigo mío 100% de lo mejor que tengo ahora mismo en el misterio y desde hace muchos años. Y luego sí, luego se ha dado cuenta, pero yo te digo que eso, no sé si es por ahí por donde me preguntas, parar una imagen de un vídeo... Estás viendo un directo de cualquier, bueno, o experimentador de ufología, y tú estás viendo en directo, por ejemplo, por Facebook, o hablando a la gente por el TikTok, estás viendo un directo, vamos a grabar en la casa, por ejemplo, de Carmela. Venga, ahí se ve un fantasma, estoy viendo algo ahí, plan, pantallazo. Ah, ya te entiendo, sí. Pero eso es erróneo, lo mismo que te estoy diciendo del otro. Igual que pasa con los orbs, que es algo a estudiar, a mí me parece que sí, pero hay veces que depende en el momento que tú pares la imagen. Así saldrá una figura de un tamaño, de una forma o de otra.
no son, yo creo que no son formas de... A lo mejor en algún momento sí, si hay una evidencia real de una figura que pasa y tú la vas siguiendo frame a frame, o sea, escena a escena, sí, es valioso y lo veremos, pero lo otro es lo mismo que estamos hablando de los sonidos y de tantas cosas. Todo lo que tú quieras ver lo vas a ver. Si empleas ya de partida una base errónea, un sistema, una comprobación que no te va a llevar a ningún lado, estamos ya en lo que no es experimentación. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, ¿No? Gonzalo. Ha sido un placer. A vosotros. A ver, Yo lo de que 40, siento es que 40 a una hora y media de entrevista ha sido un pasaje, me he sentido súper a gusto. Y seguiríamos escuchándole. Una hora y media. Y seguiríamos escuchándole. Gracias, Virtudes. Pero tiempo, pero vamos. A lo mejor he aburrido a no, la que va, audiencia. Que va. A nosotros no, a lo mejor, pero a la audiencia sí. Pero yo lo que os digo es eso, que lo único que he hablado, porque no quiero tampoco decir no contesto a esto, pero a lo mejor pido perdón si he hablado de algunas cosas en las que no controlo, no domino, y yo lo digo sinceramente, no se me caen los anillos ni me duelen prendas en decir que hay cosas en las que hay que decir no sé, no entiendo de ello, porque ese es el problema, que aquí todo el mundo sabemos de todo y no nos importa tirar para adelante, que yo lo digo siempre en mi canal, en mis directos, que hay gente que con poner el nombre a un fenómeno se cree que lo controla y lo domina ya, y de esto no sabemos nadie, ni los más importantes que ha habido a lo largo de la historia de la parapsicología han sabido de lo que estamos hablando, si no se haría rico el que sepa de qué, con qué contactamos o con qué estamos jugando o trabajando, ¿no? Pero bueno, yo he querido contestar y aprender de vosotros, que sois los que estáis. Yo, como siempre digo, que hay que aprender todo de todos. Todos podemos aportar un granito de arena, que puede llevar 40 años en el misterio, como el que lleva un año. Todos podemos aportarnos cosas curiosas. Pues, por ejemplo, yo he probado hasta encender un cigarro y ponerlo y fumarse el cigarro entero. Bueno, tenemos que hacer comprobaciones. Comprobaciones, como lo dijo Luis. Que Luis Uriarte nos dio varios consejos para confirmar que eso era real y tenemos que hacerlo. Qué bien. Pues nada, yo espero saber de esos resultados. Si sabéis de alguna cosa, me la comentáis y a ver entre todos qué es lo que vamos avanzando en este terreno. Siempre, por un lado, embarrado por algunos, como ya hemos dicho en esta conversación, pero por otro lado es un terreno que pisamos muy frágil, que a veces nos hace a nosotros mismos hundirnos en un intento de avanzar que no podemos, porque la verdad es que el fenómeno parece que elige el momento y a quién, y tampoco podemos forzar la máquina. Yo he dicho muchas veces, y por eso a lo mejor también ha sentado mal, a Iker le gustó mucho la frase, que cuando intentábamos experimentar tanto en las salidas en los reportajes, pero yo en mi más remota idea iba ni mi pensamiento en Luis Uriarte, ni mucho menos, porque le seguiré alabando allá donde vaya, pero que Iker decidió en un momento que a lo mejor había que dejar de experimentar en los reportajes, y yo dije que en parte porque no había resultados. Claro, y eso no significa que haya que cejar y parar, se puede seguir aunque no tengas resultados. Pero claro, visualmente, de cara al espectador, es como fracasar o desacreditar algunos casos. La gente es así, el público a veces es soberano y sabe bien lo que dice, pero a veces lo que decimos se deja embaucar por otros que sí presentan resultados, aunque sean falsos. Y yo dije que al misterio no se lo puede enjaular, no le puedes acotar. Yo cuando hice un curso de parapsicología en mis inicios, con una academia que venía por lo visto de Estados Unidos, bueno, aquello también pudo ser una de esos fraudes que compras cosas que no sirven, ¿no? Pero mi trabajo de final de ese curso
precisamente además tan ingenuo fui que critiqué, aunque aprobé, pero critiqué a uno de los directores que era un gran investigador y parapsicólogo español, porque solo quería investigar en laboratorio el fenómeno, solo se dedicaba a hacer pruebas en laboratorio de telepatía, de parapsicobiología, todo el tema tenía que ser en laboratorio. Y yo dije que no, que el fenómeno ocurre en una casa de campo, como ocurre en un monasterio, como ocurre. No puedes enjaular, esa fue la frase, no puedes acotar el misterio para tú investigarlo. Además que surge cuando quieres, no cuando tú pretendes. Exacto. Bueno, pues placer, Gonzalo, y para mí ha sido conoceros a vosotros, a Virtudes y a ti, Emilio, y un rato bueno, porque yo hablando de misterio siempre lo paso bien. Además de tenerlo concretado 1 hora, 40 minutos que te dije, Sí. lo hemos tirado 1 hora y media, pero porque eso lo hemos sentido cuando hace una entrevista de 1 hora o más de 1 hora, es porque ambas partes estamos a gusto, estamos hablando de cosas. Sí, pero yo me enrollo mucho. Soy muy pesado, me enrollo mucho. Al contrario. Yo pienso de que si te enrollas con el que te hace la entrevista es porque te sientas justo a la hora de expresar. Porque yo he estado muy a gusto y muy bien. Y una persona, y si no me siento a gusto, soy muy pausante. Yo le explico resumidamente y siguiente pregunta. Muy bien, pues yo me alegro mucho porque yo he estado divinamente y encantado de haber hecho esta entrevista con vosotros. Os deseo lo mejor. Y bueno, desde aquí le mando un abrazo a Iker y a Carmen, si un día lo ves, de parte seguro. De los amigos de Encuentros con Alma. Seguro. Esto no gatillo. ¿Eh? ¿Cómo? De estos no gatillo todavía. No. En lo que ha dicho antes Emilio, aquí no hay novatos ni... Yo aprendo de vosotros, aprendo hasta la gente de mi canal, que muchas veces me cuesta trabajo estar siguiendo todo lo que dicen en el chat, pero cuando descubro algo lo celebro porque descubro muchas cosas que yo no sé, ya no solo de casos que me dicen, sino a veces de teorías que ellos tienen, como las pueda tener yo, muchas veces coinciden, se creen, les da algunas veces, yo detecto que a veces les da como miedo decir algo que piensan, digo, no, si eso lo pienso yo también, o cosas que a mí ni se me habían ocurrido, digo, la voy a anotar porque eso me importa mucho. O sea que todos aportamos y bueno, cada uno a su manera, desde el medio y desde la plataforma que puede y ya está. Y no, yo me he tirado muchos años investigando sin divulgar y sin saber de mí nadie. O sea, yo estudiaba para mí, o sea, buscaba la verdad, era un ideal que tenía de encontrar yo la verdad en esto, ilusorio, desde luego, y hasta que me dijeron grandes amigos como Iker, ya me lo había dicho Juanjo Benítez, que todo ese material no me pertenecía, que tenía que conocerlo el mundo, la gente, que tenía que abrir esos cajones y sacar las historias para que se conocieran, y eso hice. Pero yo hasta entonces no buscaba nada que conocer yo historias y en lo que me gustaba. Pues cualquier día que ahora que me acuerdo, cuando haga lo del cigarro y yo haga lo que me dijo Luis, vamos a presentar la evidencia esta para que la veáis. Qué bien. Y sería una cosa curiosa porque a mí hasta los cigarros de hoy en día que lo dejan y lo hacen de una manera porque como hay tanto incendio, cuando vas en carretera o vas por el campo, sabes que la gente tira el cigarro y puede prender en el bosque. Y lo hacen ya de la manera que el cigarro ya automáticamente lo deja puesto en un sitio y se apaga. Y lo flipante es que se consume. Y la ve la boca y la boquilla y está amarilla, como velan que han chupado. Ajá. Es interesante, pero claro, hay que analizarlo si eso es 100% cierto. O es darle que no sabía de lo que me estabais hablando. Cuando habéis hablado del cigarrillo, digo, ¿será que lo tienen en secreto ahora? No sabía de qué me estabas hablando. No, bueno, existe esa prueba, pero claro, tú lo pones y realmente no se ha probado si es eficaz o no. Entonces, lo que hablamos con Luis, de intentar hacer varias pruebas y estudiarlo a ver si realmente... Qué bien.
pues nada, ahí estaremos atentos a lo que digáis, a lo que experimentéis. Pues muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Gracias. A vosotros. Y gracias. Agradecer a todos los que habéis conectados en este estreno, que habéis aguantado a estos dos personajes durante 1 hora y media y que nos vemos en el siguiente programa. ¿Quién tendremos el siguiente programa? A Elkin Muñoz y Elías de Crónicas Ocultas de Madrid. Un abrazo y hasta el próximo programa. Adiós.